Hola chicos, les saluda una vez más Edwin González, profesor de teoría musical del proyecto Orquesta Sinfónica del Colegio Cumbre Labranza. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el sonido y sus cualidades. Este es un tema bien interesante, ya que como somos ejecutantes de instrumentos que producimos sonidos en una orquesta sinfónica, necesitamos saber qué es lo que significa para nosotros el sonido y sus cualidades. Entonces, el sonido no es más que sensaciones que las percibimos a través del oído. Entonces, son sensaciones que se perciben a través del oído, así de sencillo. El sonido tiene unas cualidades súper importantes, cuatro cualidades muy importantes que nos ayudan a identificar de dónde proviene y quién emite el sonido, ¿no? Entonces tendríamos en este caso el timbre, la altura, la intensidad y la duración. Entonces, tenemos que el timbre es como un color, como una voz de cada instrumento en específico. Es un brillo, una identidad de cada instrumento. Mediante el timbre sabemos qué instrumento está tocando, cómo lo identificamos, ¿verdad? Por ejemplo, escuchar un contrabajo, hacer una melodía en su tesitura grave, eso es un timbre oscuro, grande, oscuro. Es muy diferente al timbre del violín o de la flauta piccolo, que es la flauta, el flautín, llamado también flautín, que son instrumentos agudos. Entonces, cuando escuchamos un violín a la distancia, no hace falta mirar que es un violín, sino percibir esa sensación a través del oído, pero tomándola en cuenta, ¿cuál cualidad? La cualidad del timbre. Entonces, otra característica o cualidad del sonido es la altura. Eso también nos ayuda mucho a identificar qué instrumento estamos percibiendo, qué sensación de sonido nos está llegando mediante el oído. Entonces la altura se refiere a los agudos y los graves. Los agudos se le denominan a esos sonidos altos, a esos sonidos muy altos, y los graves son esos sonidos muy, muy bajos, muy oscuros. Entonces, generalmente un niño o niña produce sonidos en su voz de tipo agudo, porque su voz es alta. Son sonidos muy como puntiagudos, se puede decir, porque son sonidos filosos, son sonidos brillantes, ¿no? Entonces ahí está la cualidad de la altura del sonido. A diferencia de un adulto que tiene más profundidad en su voz, más grave, como hablar así. Entonces, a diferencia del niño, cuando habla chiquitico el niño, entonces ahí tenemos la cualidad de altura, en lo que se refiere a los agudos y los graves. Entonces aquí ya con nuestro conocimiento básico tendríamos material suficiente para saber cuando escuchamos un violín, cuando escuchamos un bajo, cuando escuchamos un cello, eh, esa cualidad de la altura nos permite identificarlo. No hace falta, como les dije antes, ir a ver el instrumento, sino por la percepción auditiva ya sabemos e identificamos. Otra cualidad es la intensidad. Eh, Esta cualidad se refiere a las dinámicas que utilizamos cuando tocamos en la orquesta. Se refiere a lo fuerte, a lo piano, a lo forte, lo suave, ¿no? Fuerte, en este caso, la palabra forte es una palabra que viene del italiano y que significa fuerte. Y su notación es una F en las partituras. Y la palabra piano, bueno, es suave, es una cosa que es muy suave y su notación, como se representa en una partitura, es con una P. Existen otras dinámicas que están en ese rango, el piano acá, el forte acá. Dentro de esas dinámicas hay otras que son mesopiano, o sea, medio piano, mesoforte, o sea, medio fuerte, y está el fortísimo, y es que son dos F o tres F o cuatro F. Y está el pianísimo, son dos P,
incluso aparecen hasta 3P. Entonces imagínense esa sonoridad, cómo baja al piano y cómo sube al forte cuando la exigencia del compositor escrita en la partitura, eh, debe el músico respetar esa dinámica y llegar a representar esa cualidad de la intensidad. Entonces hay instrumentos también en la orquesta o en las agrupaciones que se caracterizan por emitir una intensidad muy amplia, ¿no? Tienen la facilidad de tocar muy fuerte y otros tienen la facilidad de tocar muy piano. Otra de las cualidades es la duración. ¿A qué se refiere esta cualidad? Esto es la prolongación del sonido, el tiempo que dura el sonido. Eso lo identificamos, por ejemplo, cuando estamos en una sala de concierto, hay más posibilidades de que el sonido se prolongue más por estar en unas condiciones acústicas mejores, idóneas, adecuadas, para que los ejecutantes emitan ese sonido y viaje más eh, rápido y en mejor condición al público. Es diferente de estar en un sitio al aire libre, frente a una playa, y pronunciamos o emitimos un sonido o hacemos un gesto, ya sea una palmada. Entonces, si la hacemos al aire libre, no hay tanta resonancia, no hay tanta prolongación, no hay tanta duración del sonido como que lo hiciéramos en una sala de concierto o bajo techo. Eh, otra, Otro ejemplo muy palpable que lo vivimos a diario es cuando tocamos el timbre de nuestra casa. El timbre está diseñado de una manera con ciertos componentes que le da una resonancia acústica. Esa cajita que vemos del timbre le hace resonar. Entonces, eh, cuando tocamos ese timbre de la casa, hay una prolongación de sonido, hay una duración. Bueno, entonces, estas son estas son las cualidades del sonido que debemos tomarlas en cuenta para a la hora de identificar. Entonces recuerden que el sonido no es más que una sensación que percibimos a través del oído, pero debemos conocer referente a sus cualidades para identificar de dónde provienen esos sonidos, de qué instrumento provienen esos sonidos. Es muy interesante el tema. Para el próximo video estaremos hablando de 3 elementos muy importantes para cuando hacemos y ejecutamos la música. Cuando hacemos, me refiero cuando creamos música, cuando componemos música, y cuando interpretamos también hay que tomarlos en cuenta, que son la melodía, el ritmo y la armonía. De este tema estaremos hablando en el próximo video. No olviden, todos los martes está la invitación pendiente a las 10 a.m. de la mañana para el repaso, las inquietudes, todas esas dudas que haya en relación a todo este material que ustedes están viendo.